Muy bien, muy bien, muy bien. Con lo que decía Carla, que significa prueba QLS, significa prueba culiao. Ah, qué chistoso. ¿Cómo están, chiquillos? Un saludito ahí. Oli, oli. Estoy cansado de estar sentado todo el día en el computador. Reuniones, reuniones, reuniones. Muchas reuniones. Muchas reuniones. Ya hemos estado hablando de la situación de ustedes también, con los otros profes. Y Ah, nada, pues. profe, Ujú. ¿tuvieron consejo, o sea, eso de profesores? Sí, sí, sí. Bueno, en realidad siempre nos comunicamos, siempre nos comunicamos. Entonces estábamos hablando sobre la situación de ustedes, sobre las responsabilidades, sobre las cosas que siempre hablamos. Y animarlos a que completemos las cosas. En realidad, yo lo estoy haciendo trabajar un poquito más. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo mío? El objetivo mío es que ustedes tengan ya respaldo de nota. Rápidamente, rápidamente. Tenemos que empezar a cerrar el año, cerrar el semestre. Hola Catalina, ¿cómo está? Catalina acaba de llegar. Tenemos que empezar a cerrar el semestre y por tanto tenemos que dejar notas puestas. ¿Ya? Así que les pido ahora encarecidamente un poquito más de responsabilidad en filosofía sobre todo, aunque no viene al caso hablar de filosofía ahora, pero, sí mostrarnos un poquito más responsables y en la medida de que vayamos haciendo las clases, nos evaluamos inmediatamente. ¿Ya? Así que yo les recomiendo igual que cuando asistan a las clases de filosofía hagan ¿cómo se llama? Las pruebas, los controles acumulativos inmediatamente después, porque no hay más tiempo, no hay más tiempo. ¿Ya? Muy bien, empezamos con la agenda de hoy. La agenda de hoy vamos a seguir con las competencias lectoras Profe, y con la profe. ejercitación 02. Dígame, Francisca, hola, buenas tardes. Hola. Dos cosas. Ujú. Una, al final, ¿cuándo vamos a cerrar año nosotros, los cuartos medios? A mí no me han dicho nada todavía. Lo que pasa es que la reunión que tuvimos hoy día era con respecto a las clases que dábamos los distintos profes, nos juntamos algunos nomás. ¿Cachai? Con la directora y todo para conversar sobre la situación de ustedes, pero aquello sobre el fin de año de ustedes no me han dicho nada. Lo que sí, preveniéndome también de esa situación, es que yo necesito que ustedes hagan las evaluaciones que yo les dejo, ¿entiendes? Entre más rápido lo hacemos, más rápido salimos, porque necesitamos dejar un registro Se refiere a evaluaciones de, usted dice evaluaciones de filosofía, ¿cierto? en filosofía. Porque, Sí, sí. porque parece que usted había enviado como una actividad en este taller, o sea, en este como preu, por así decirlo, Ah, ¿no? sí, también, eso es otra cosa que vamos a hablar ahora. Esa es otra cosa que vamos a hablar ahora. Siempre hay que ponerse al día de, de ¿cómo se llama? De las cosas que estamos haciendo. Sí. ¿Cómo le fue? ¿Qué lo pude completar? ¿Qué lo No, completé Yo, también, yo no? no lo, 54 puntos yo no de cumplí. 64. ¿Ya? Oh, yo yo no no lo sé cuántos hice. puntajes tuve. Sí, es que lo que pasa es que los que lo hicieron hoy en la tarde, ya no lo he podido revisar, porque estaba en reunión, entonces no pude conectarme. Pero los que lo hicieron los días anteriores, ya sea los que lo hicieron, me parece que trabajaron el martes y el miércoles, a ellos sí tienen la evaluación. Por ahora estamos dando los puntajes solamente. Por ejemplo, esta prueba era de 64 puntos, me parece, ¿ya? Entendiendo que cada ejercicio tenía 2 puntos, y creo que la nota máxima fue Oliver, que sacó un 6,2, me parece, por ahí, ¿ya? Pero No, yo yo no les... la hice porque estaba pendiente de otro Ujú. ensayo. Ya, 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 hay que... No sé qué les pareció muy difícil a los que lo hicieron, les parece bien la extensión, los acordamos Hola, más. profe, ¿y a mí cómo me fue? No lo sé porque lo envió hoy día a la tarde Catalina, no lo he alcanzado a Sí, revisar. No lo delante alcancé. lo hice. Sí, sí, no lo alcancé a revisar recién. Yo encontré que estaban, bueno, los textos porque eran de interés, Ujú. pero por ejemplo, el último, que de hecho puse ese como para hablar hoy día, que era el número 6. Ujú. Me pareció muy, muy bueno. O sea, todo estaba muy bueno y me gustaron mucho los textos, pero el último era muy largo a comparación a los otros. Era como el más largo, creo. Entonces, igual a mí por lo menos
igual soy media piti, entonces, por ejemplo, los textos que son muy largos, se me enredan las líneas, entonces tengo que volver a leerlo todo de nuevo. Ya. Entonces, esa fue como mi única dificultad frente a los textos, pero estaban re buenos. Ya, Porque aparte ay, eran textos como de interés o que ujú. llamaban la atención, no eran como textos aburridos que eran lateros. Sí, yo siempre reviso los... Bueno, a lo largo de los años también he recolectado mucha información y recolecto los textos que a mí también me interesan y que me interesa que ustedes sepan también. Ya hay una selección por mi parte y bueno, te lo agradezco también que lo reconozcas. En torno a la letra, eso no he podido arreglarlo, ¿ya? Pero yo creo que podríamos hacer lo siguiente, los que puedan imprimir, ¿ya? En su casa, yo les puedo mandar un PDF con los mismos textos, ¿ya? Y que ustedes los puedan imprimir para que los tengan en papel. No sé si les parece buena idea. ¿Mm? ¿Sí? Sí. Sí. No sé, Profe, dígame. eso yo le iba a decir, de hecho eso le iba a acotar, pero no lo acoté en la cosita de abajo, ¿Ya? que por lo menos a mí particularmente se me hace mejor hacer las pruebas como en papel. Ujú, Entonces, por ejemplo, si usted podría mandar como los textos o preguntas o algo así, algo ujú, referente a las pruebas, como para nosotros como imprimirlo o ver las posibilidades que tenga cada uno. Por ejemplo, en mi posibilidad, si yo puedo imprimirlo, ujú. entonces ver cómo si hay esa posibilidad, porque a mí personalmente se me hace más fácil así, porque los destaco o como mini resumos o Ujú. los rayo mucho. Entonces, por eso. Claro, sí, 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 entiendo, sí. También es una necesidad, a mí me pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Bueno, como les venía diciendo, hoy día nos toca la ejercitación de competencias lectoras número 2 y nos vamos a referir netamente a lo que ya hicimos y vamos a hacer el ejercicio número 6, el texto 6 que fue el más votado, ¿ya? Por hoy tenemos eso, ¿ya? Vamos a tener hoy día una clase corta, más práctica y la próxima semana sí vamos a tener algo más, más teórico porque he estado súper corto de tiempo. Estoy haciendo unos cursos en la Universidad de Chile que me han tomado como mucho tiempo, así que ando re pajero con eso. Ya, pero nos vamos a poner al tanto. Lo importante es que hoy día pongan mucha atención porque vamos a revisar el texto 6, vamos a ver una estrategia de lectura, bueno, algo que ya vimos, pero lo vamos a recordar otra vez, y vamos a tratar de Profe, alcanzar disculpe, las alternativas correctas. Dígame. disculpe la pregunta media patúa, pero como ¿hasta cuánto dura esta clase? Espero que sean los 45 minutos. Sí, sí, la otra vez nos extendimos un poco más, pero espero que sean los 45 minutos del Zoom. Siempre, de todas formas, para sentarse a esta hora en el computador, visualice más o menos que nos vamos a demorar entre 45 y una hora. ¿Ya? Depende cómo sea la discusión o si nos falta un poquito más de profundizar algunas cosas. Bien, entonces, mano a Profe, a la obra. Dígame, es que yo noté dos preguntas que tenía dudas, ¿ya? entonces no sé si después las podemos revisar si alcanza tiempo. Sí, 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 por supuesto. Por supuesto, ahí depende el tipo de texto y vamos a analizar la pregunta y buscaremos la respuesta dentro del texto, ¿ya? Pero primero, para irnos ordenando un poco más, vamos a revisar el número 6, ¿ya? Vamos a abandonar entonces la página acá. Adiós, adiós, mono. Ya, y vamos entonces a... Uy, 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 uy. Acá. De todas formas, igual va a haber una ejercitación para esta semana. Pero lo que yo quiero preguntarles es que si quieren esa ejercitación de 30 o de 15 ejercicios. Eso es lo que me interesa a mí. Para que, no sé si... De 30 al tiro nomás. Ya, de 30 no más. Ya, 30 no. Profe, Dígame. ¿y no podría ser alternado? O sea, una semana de 15 y una de 30 y así. Veamos el chat. ¿Qué nos dice el chat? Voten, voten, voten. Voten. La opción uno es 30, la opción 2 es 15. Porque, por ejemplo, así como tarea buena, me empiezo a... Dígame, dígame. Sí, 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 sí. Comente nomás, comente. Ay, parece que... Eso, puede que Ya, sería como una semana de 30 y una semana de ya. 15. Ir como Pero, Sí, intercalando. así sería bueno. ya. Pero podríamos dejar entonces, por ejemplo, la semana de los 15 ejercicios como una semana que vamos a tener una clase teórica
Y la otra semana, por ejemplo, hacemos los 30, pero tenemos una clase más práctica y revisamos un solo ejercicio de los 30 que les mando. ¿Les parece? O sea, por ejemplo, no sé, pues ya cuando hagan 15 preguntas nomás, usted como que si va a como enseñar cómo se lee, por Claro, así decirlo, ¿no? sí, les Y voy si a... no hace nada de eso, solo 30 preguntas. Claro, claro, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer, cuando hayan 15 preguntas, entonces ustedes saben que va a haber una clase teórica después, ¿ya? Entonces ahora tenemos los 30. Cualquier consulta, chiquillos, si tienen dudas, así como la Francisca de algún ejercicio, escríbanme por el Google Classroom, rápidamente. Igual vamos a tomar tu pregunta, Francisca, pero para la próxima, ya sería bueno hacer algo como más personalizado, ¿ya? Y si ustedes tienen una consulta inmediatamente, incluso cuando estén haciendo el ensayo, ¿cachai? Eso sería súper bueno para mí. Pero porfa, igual háganlo en una hora más o menos prudente. ¿Ya? No cacho usar el Classroom. Lo vamos a resolver ahora, Antonella. ¿Ya? Miren, de todas formas, igual está YouTube que les puedo ayudar. ¿Ya? Vamos al ruedo, vamos al Classroom. Espérense un ratito. Yo también estoy aprendiendo a ocuparlo. También estoy aprendiendo, así que no se preocupen, no se preocupen también. De todas formas, chiquillos, porque también estoy usando esta plataforma por una cuestión bien sencilla de que el otro año ustedes también van a tener que ocuparla mucho en la universidad, se está ocupando mucho, mucho, mucho. Y además de eso, por ejemplo, bueno, nosotros los profesores también nos están capacitando, incluso los niños, suponte, por ejemplo, hay gente que está saliendo de la universidad y va a hacer la práctica profesional, y esa práctica profesional no va a ser con niños, sino que va a ser igual como estamos haciendo en las clases nosotros, por medio de pantallas. Entonces, conocer las plataformas es fundamental. Una cosa muy importante. A ver, Ya, aquí está. Miren, chiquillos, entonces yo estoy acá en el tablón de nuestro curso, y esto es muy parecido a Facebook, ¿ya? No tan tarde, Catalina, no lo haga tan tarde, yo voy a estar durmiendo a esa hora. Pero un día a la tarde, vamos a poner un horario más o menos para trabajar, ¿ya? Bien, acá tienen el link, espero que no hayan tenido problemas para entrar con el link. Vamos entonces aquí, acá. Vamos a profundizar un poquito más en el Classroom para que lo puedan usar ustedes. Ya, me imagino que ustedes pusieron su correo electrónico acá, empezaron a contestar, simplemente contestar, ya, contestar todas las preguntas, y después simplemente se envía la respuesta, ¿ya? Les voy a mostrar el que está para, para esta semana. Profesor, Dígame. disculpe, el enlace de esta reunión es el mismo que envió el primer correo que envió, ¿no? Eso no lo sé porque lo voy copiando. Lo más probable es que sea el mismo. De todas formas, para todo lo relacionado al PREU, siempre por el Google Classroom, siempre por ahí, ¿ya? También me pueden escribir por Instagram, chiquillos, siéntanse bien apoyados, pero por favor vayamos ejercitando, si eso es lo más importante, ¿ya? A mí me da exactamente cómo me ubiquen, pero la idea es ir apoyándolos en este coso, en este camino que nos quedan muy pocos días, nos quedan como 98 días para la prueba, ¿ya? Ya, Carla, pero el Gmail está súper bien. Mire, por ejemplo, creo que hay una parte vamos a ver atrás. Ya vamos a comenzar, chiquillos, tenemos un ratito. No, a ver, no, esto no es. Aquí. Personas. Vamos a ver acá. Hay una parte donde ustedes se pueden comunicar conmigo, pero no me acuerdo dónde está. Hola, hola Antonella, hola Antonella. Ya, después lo vamos a resolver. Miren, tenemos 6 de 5, bastante bien, bastante bien. Eh, vamos a revisarlo. A ver, pero está bajo clase.
Trabajo en casa. A ver, vamos acá. Creo que es boomer. Explíqueme, Antonella, no entiendo. No entiendo. No sea egoísta, dígame qué es lo que significa. Vamos a ver. ¿Qué me dice el chat? Creo que es boomer, pues. Acá tenemos el número 2, ¿ya? Este, por supuesto, lo voy a ir recortando porque este tiene 30 preguntas, pero también tiene la misma modalidad, ¿ya? No, pues yo soy, no, no. Ah, los boomers son las generaciones. Claro, claro, no, pero no soy tan viejo. Yo no soy tan viejo, cabrón. No soy tan viejo, sí. Soy más viejo que Google, sí. ¿Sabían que Google nació en el 96? Yo nací en el 89, entonces soy más viejo que Google. ¿Ya? Aquí también, por ejemplo, en el próximo texto que vamos a revisar, ¿ya? También hay 6 textos y ustedes pueden elegir cuál va a ser el motivo para revisarlo, ¿ya? Y el próximo ensayo va a ir en relación con el vocabulario. Necesito que ustedes anoten el vocabulario que no conozcan de los ejercicios que les voy a proponer y lo puedan entregar, ¿ya? Bien, vamos al número 1 y vamos a lo que nos va a convocar ahora, que va a ser el texto 6. Vamos más abajo, entonces. Vamos más abajo. Ya. Muy bien. Voy a agrandar la letra a ver si Francisca puede ver, ¿ya? A ver, Francisca. ¿Cómo va ahí? ¿Se ve bien? Sí, bien, profe. Ya, ahí está, ahí está. ¿Ya? Vamos entonces a revisar este ejercicio. Pongamos mucha atención. Ya, el texto 6 dice, lee el siguiente texto. Acá me faltó a mí poner una cuestión esencial, ¿ya? Voy a volver a cargar para poder tener el Paint, ¿ya? Esperen un momento. ¿Qué me faltó aquí a mí? Acá lo que me faltó fueron el número de preguntas que tiene esta cuestión, ¿ya? Eso me faltó acá, el número de preguntas. ¿Por qué? Porque el número de preguntas es muy importante para este tipo de ejercicios. ¿Quién me podría responder por qué es importante el número de preguntas? Fíjense lo que estamos nosotros conversando ahora. ¿Por qué será importante el número de preguntas? Em, ¿Qué es para lo que... para indicar qué preguntas corresponden al texto. Muy bien, va a determinar el número de preguntas. Excelente, excelente. ¿Se acuerdan cuando vimos las competencias la clase pasada? De que yo les pregunté qué competencia tenía más preguntas. ¿Se acuerdan de aquello, no? Chiquillos. Sí, profe. ¿Cuál era? ¿Era C1, C2, C3? ¿La 1, la 2, la 3? ¿Cuál habrá sido? Como qué habilidad estaba más presente, algo así. Excelente, excelente. Eso Creo que era la C2 la que dijo que tenía más preguntas. muy bien, muy bien. Vamos a ver el chat también. Parece que no necesariamente Antonella, aunque inferir está dentro del C2, ¿ya? Vamos a tener que volver a eso y ponerlo más específico, ¿ya? Entonces, de estas preguntas que se desprenden de este texto largo, yo tengo que saber, por ejemplo, que va a haber una proporción de la siguiente forma, ¿ya? Va a haber un 10%, ¿ya?, de preguntas que sean textuales de la competencia de rastrear. Muy pocas, muy pocas. Va a haber un 20% de las preguntas de evaluación y un 70% de preguntas que tengan que ver con relacionar, con inferir, con identificar y con, ya lo dije esto, de la relación, por ejemplo, de dos o más párrafos y sobre todo en esta parte va a ir la parte del vocabulario contextual, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a tener. Comprobémoslo ahora, a ver. Tenemos como primera pregunta del texto 6, el número 24, dice, ¿cuál es el sentido de temporalmente en el fragmento anterior? Temporalmente, ¿ya? Y aquí ya tenemos una pregunta de vocabulario contextual. ¿Cuál es el sentido del término favorables en el fragmento anterior? Otra pregunta de vocabulario contextual. ¿Cuál es el sentido del término dispuesto en el fragmento anterior? Otra pregunta del vocabulario contextual. La intención del autor
o sea, la intención del autor del texto anterior es esta pregunta sobre intención. ¿Cuál habilidad tendrá que ser? ¿La uno, la 2 o la 3? ¿Cuál creen ustedes? ¿A cuál se acercará más? La de inferir. A la de inferir. Muy bien. Estaría dentro de C2, pero bien tirado a C3 de evaluación. Por ahí, entre medio de esas dos. Ya es una pregunta más compleja. Entonces tenemos, ¿cuánto? C2, C2, C2. Tenemos una C2 que parece C3. Vamos a la otra, dice, ¿cuál de las siguientes opciones representa mejor el título para el fragmento leído, para el texto leído? ¿Cuál será? ¿C1, C2 o C3? ¿Cuál creen ustedes? ¿Mm? Estamos hablando del título. ¿Cuál será el mejor título? ¿Qué competencia será? ¿C1, C2 o C3? S2. ¿C2? ¿Ya? A ver, aquí Antonella nos dio el clavo, es evaluar. Si bien tenemos que identificar varios elementos para determinar que sea C2, lo más acertado es decir que es C3, porque yo necesito evaluar todo el documento. Todo el documento para ver cuál es la alternativa correcta. Es igual como si yo tuviera que escribir este texto, ¿ya? Entonces, yo tengo todos los antecedentes ordenados, y después tengo que titularlo, ¿ya? Entonces, esta es de una complejidad más alta. Dice 29. A partir de la lectura, se desprende que la toma de experiencia es, ¿ya? Acá tenemos una interpretación que ya es C2. Dice, en la lectura anterior se afirma que, ¿ya? Fíjense acá, cuando hay una afirmación, siempre es claro, es explícito y corresponde a C1. Muy bien, Antonella, es C1. Vayan Profe, interactuando disculpe. en el chat si es que quieren opinar también. No se preocupen por el... Dígame. Por ejemplo, del C1 es lo más fácil, y C2 Claro. intermedio, y C3 es lo más difícil, ¿así o no? Excelente. Cuando hablamos de C1, de competencia 1, hablamos solamente de rastrear y localizar. Solamente identificar información, ¿ya? Entonces acá, en la pregunta 30, ¿qué me tienen que decir? En la lectura anterior se afirma que, ¿dónde está? Explícitamente, ¿ya? Y lo más probable, para el análisis de la pregunta, lo más probable es que cuando a ustedes le dicen se afirma, es que todas las otras alternativas sean información falsa, ¿ya? Información falsa. Las alternativas, chiquillos, se construyen de esa forma. No sé, ¿se acuerdan de las pruebas que yo les hago en filosofía? ¿Mm? De las pruebas que yo les hago en filosofía, sobre los controles, ¿ya? ¿Se acuerdan que hay cosas bien absurdas? ¿Ah? Hay cosas muy absurdas en la prueba de filosofía, porque esas pruebas las hago yo. Entonces, ¿cuál es el razonamiento que tengo que hacer? Primero, por ejemplo, elijo la información que es verdadera, ¿ya? Y elijo, por favor, ¿ya? Elijo la alternativa correcta, ¿ya? La escribo la alternativa correcta. Pero luego tengo que hacer una serie de distractores que tienen que ver con información falsa, con información que no se encuentra disponible allí, o con una información que está tergiversada. Así se hacen las pruebas. ¿Mm? Sí, hay bastante humor en las pruebas. Por ejemplo, me acuerdo que una vez les hice unas pruebas que salían como referencias a películas, ¿ya? Cuesta hacerlo, pero por lo menos son instancias fáciles de evaluación para ustedes, ¿ya? Sigamos acá. Aunque la PTU, PSU, o como se llame, es más complicada. Son, eh, escucha, busca que ustedes se distraigan mucho más. Por eso estamos haciendo este ejercicio para que puedan visualizar dónde tienen que mirar. Dice la 31, dice qué relación se establece entre el párrafo 5 y 6 del texto leído. ¿Ya? El párrafo quinto. Y aquí hay una relación compleja que se refiere al C2. ¿Ya? Noveno párrafo señala que la toma de experiencia es inmersiva. ¿Por qué? Y aquí esta es la más difícil. ¿Por qué? Porque acá si viene una C2, ¿ya? Tiene que ver con una palabra que no conozco y tiene que ver con una interpretación, ¿ya? Ese era nuestro ejercicio del texto número 6. Ese era nuestro ejercicio del número 6.
Ahora vamos a proceder a leer el texto recién. Esto ustedes lo tienen que hacer muy rápido cuando hagan la prueba, pero ir acostumbrándose. Volvamos a recapitular, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando veo un texto largo, largo, largo? Primero tengo que explorarlo, ¿ya? Explorar las preguntas que vienen acá, explorar el nivel de dificultad que está, como les decía, distribuido de la siguiente manera. En C1, rastrear, localizar, 10%. C3, evaluar, ¿ya? E inferir, por ahí las actividades más complejas del pensamiento, hay un 20, que son suma 30, y hay un 70% de las preguntas que tienen que ver con C2, que tienen que ver con identificar, que tienen que ver con relacionar, que tienen que ver con interpretar, y tienen que ver también con la relación entre los párrafos. Eso es lo que tenemos que saber para dar esta PSU, ¿ya? Porque es importante que ejercitemos, ¿ya? Porque la prueba, como siempre les dije, la prueba no depende o no presupone que ustedes sepan muchas cosas, ¿ya? La prueba presupone que ustedes pueden manejar bien la información. ¿Qué quiere decir esto? Que la prueba presupone que ustedes saben, por ejemplo, la construcción textual. Construcción o, no sé, no me acuerdo si le enseñé esto yo, pero las programaciones textuales, ¿ya? ¿Alguien se acuerda de ese concepto? Programación textual. ¿Mm? ¿Se los enseñé alguna vez? Parece que ustedes no se los enseñé. No me acuerdo, profe. No se preocupe, no se preocupe. ¿Ya? Una programación textual, ¿ya? Relacionen semánticamente, a ver. Programa, ¿ya? ¿Qué les connota a ustedes la palabra programa? ¿Qué significa para ustedes la palabra programa? De programación, pues insertar acciones, hacer que una máquina haga algo con un código. Excelente, excelente, excelente. Con un código, un orden, ¿ya? Y un establecimiento de prioridades. Muy bien. Codificar o decodificar, ¿ya? Cada texto tiene una programación textual interna, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una estructura y un dinamismo distinto, ¿ya? Entonces ustedes cuando vean un texto en la PSU tienen que entender la programación textual que hay detrás. Y así vamos preparándonos. Miren, tenemos entonces la exploración previa, que ustedes tienen que saber qué les van a preguntar. Y luego tenemos la exploración del texto, ¿ya? Que tiene que ver con la programación textual. ¿Qué me va a decir ese texto que no me va a poder decir otro? ¿A qué voy? Por ejemplo, un texto narrativo va a ser diferente a la lectura que tengo que hacer a un texto no literario, por ejemplo, ¿ya? Lo no literario y lo literario requieren otro tipo de programación. Por ejemplo, es algo que siempre les he enseñado a los profes de lenguaje, que es el pacto de verosimilitud, ¿ya? Que uno tiene que, comillas, creer en este mundo ficticio para poder entenderlo, ¿ya? Pero, el caso del texto 6 me parece que no es un texto literario, ¿ya? ¿Quién se acuerda de haber leído el texto 6, chiquillos? ¿Quién se acuerda? ¿Se Yo, acuerdan del profe, texto 6? A ver, cuéntame un poquito. Exploremos un poquito los conocimientos previos. Cuéntame. decía que se hizo un estudio donde con 500 voluntarios se les puso distintas pruebas para ver si el lector se podía poner en el lugar de lo que leía. Ujú. Ya. ¿Y qué consecuencias tenía eso? Entonces, ¿Mm? ¿Tenía alguna consecuencia o era solamente un estudio, eh, ¿cómo se llama? Cuantitativo de números? ¿O era otra cosa? era un estudio más que nada cualitativo. Muy bien. Pero el punto es que las personas que participaron se sentían más empáticas frente al... Claro, se sentía más empática. Y eso fue el resultado. Entonces, pregunta básica, pregunta básica. ¿El texto era un texto literario o un texto no literario? No literario. No literario, excelente, excelente. Ya, tenemos todos los materiales, tenemos el análisis de las preguntas, tenemos el tipo de texto, el tipo de programación textual, vamos a realizar la extensión. La extensión de estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 párrafos.
ya es un texto de mediana extensión, ya que se van a encontrar mucho con este tipo de texto en la PSU. Corresponde más bien como un tabloide, como a algo que uno puede encontrar, por ejemplo, en una revista, ¿ya? Y bueno, otro consejo que les tengo que dar, vayan leyendo todo lo que les llega a la mano, ¿ya? Y lo tienen que empezar a analizar, háganse las preguntas, ¿ya? Eso es lo principal que busca esta cuestión, que ustedes sepan, que ustedes puedan leer, nada más que eso, ¿ya? Vamos entonces a la ejercitación. Dice, número 1, la literatura es sin duda uno de los mecanismos de supervivencia más empáticos desarrollados por nuestra cultura y nuestra psique. Una construcción que se remite a los orígenes mismos de nuestra civilización y nuestra evolución como especie. ¿Ya? ¿Qué podemos sacar de ahí? La literatura tiene que ver con la evolución y es un mecanismo de supervivencia. ¿Mm? Eso es todo. Sigamos acá. Recientemente, George Kaufman, investigador postdoctoral en Dartmouth College de New Hampshire, y Lisa Lippi, profesora asistente de psicología de la Universidad Estatal de Ohio, llevaron a cabo un estudio en el que encontraron que quienes leen en un gesto empático sumamente elocuente adoptan sin darse cuenta del todo las actitudes, pensamientos y creencias de los personajes ficticios que protagonizan su lectura. Bien, ¿qué otra conclusión podemos sacar? La literatura entonces en el número 1 dice, la literatura es parte de nuestra evolución y tiene que ver con la empatía. La número 2 dice que hay un estudio que dice que las personas que leen se ponen en el lugar de los protagonistas o de los personajes. Veamos qué nos dice el chat. Me gusta que interactúen en el chat porque igual lo puedo ver. También habla sobre Harry Potter, ¿ya? Claro, Harry Potter también tiene que ver con eso, tiene que ver con eso, hay una interacción, hay también una cuestión de empatía con la lectura. Bueno, aprovechando de hablar sobre eso, no solamente con la lectura, sino que también con los pensamientos que uno va teniendo y con las acciones. Por ejemplo, un deportista para poder realizar una acrobacia o un movimiento tiene que visualizarlo primero. Y de hecho, el aprendizaje teórico dentro, por ejemplo, de una práctica deportiva es muy importante para poder prever, por una parte, pero también empatizar con el movimiento. Su cerebro, chiquillos, y estos datos fuera del texto, pero su cerebro no sabe si está leyendo o está viviendo. La información les llega igual, ¿m? Les llega de la Qué misma forma. bacán. Qué Claro, bacán. claro que sí, claro que sí, claro que sí. Por eso es muy importante que ustedes lean y que ustedes también logren esta empatía con los personajes. Sigamos. Kaufman y Levy realizaron 6 pruebas distintas con 500 voluntarios, llegando a la conclusión de que las historias contadas en primera persona pueden transformar temporalmente la manera en la que el lector se ve a sí mismo, al mundo y a otros grupos sociales. ¿Ya? Temporalmente, sin ver las alternativas, ¿cómo lo podría yo cambiar? ¿Mm? Vamos leyendo, llegando a la conclusión de que las historias contadas en primera persona pueden transformar temporalmente. ¿Cómo podría ser temporalmente? ¿Mm? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo, profe? ¿Cómo podría reemplazar temporalmente? Muy bien, momentáneo. Excelente, excelente. Espontáneo. Claro, es momentáneo. Dice, entonces reemplacémoslo. Dice, la conclusión de las historias contadas en primera persona pueden transformar momentáneamente o brevemente, excelente, la manera en que el lector se ve a sí mismo, al mundo y a otros grupos sociales. ¿Ya? Muy bien. Dice, en uno de los experimentos, por ejemplo, las personas que se identificaron fuertemente con el personaje ficticio, que vence varias adversidades para votar, se, se mostraron mucho más inclinadas a votar también ellas varios días después de una elección real. Esto en comparación con otros voluntarios que leyeron una historia diferente. ¿Ya? Número 5. En cuanto a los factores que se encuentran de fondo en este fenómeno, denominado toma de experiencia, ¿ya? Vamos a tomar eso como importante, lo voy a anotar acá, toma de experiencia. Experiencia. ¿Por qué creen que está entre comillas esto? O con las comillas estas
españolas? ¿Mm? Porque es como algo que hay que destacar. Muy bien, que hay que destacar. Excelente, excelente. Hay que destacar. ¿Ya? La toma de experiencia parece ser que uno de los más importantes es que aquellos rasgos de personalidad que el lector pudiera encontrar similares entre sí mismo y la ficción deben aparecer pronto en la historia. ¿Ya? Aquí voy a tomar la palabra de Harry Potter. A ver. ¿Quién hablaba de Harry Potter recién? Veamos el chat. Dice. La Francisca. Ya, Francisca, ¿qué tiene en común Harry Potter con usted? Cuénteme. No, es bacán, es mi vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Lo- Tiene un minuto porque vamos a tener que reconectarnos. ¿Qué tiene en común eh, Harry Potter con usted? A ver. que le gusta, no se queda como con la duda, todo lo quiere saber, todo lo quiere encontrar, todas las curiosidades lo necesita, es como una necesidad de él investigarlo. Y yo soy así, yo no me puedo quedar con la duda. Excelente, excelente. No, tengo que investigar todo, tengo que saber todo. De hecho, yo no me parezco, o sea, yo no me identifico tanto con Harry Potter, yo me identifico más con Hermione, Ujú, porque ella es como la sangre sucia, ujú, como que todos la molestan o algo así, pero es ujú. como la más inteligente, es como la que sabe de todo y tiene que estudiar, tiene que estar atenta a algo porque le encanta hacerlo. Por ejemplo, a mí no me aburre estudiar, a mí me gusta estudiar. Ujú. Entonces, por eso. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir profundizando en eso, Francisca. Nos quedan 5 segundos. Vamos a dejar de acá y nos vamos a reconectar con el mismo link, chiquillos. ¿Ya? Nos vemos. Chau, chau, chau. Veamos. Reconectemos en un momento más. Muy bien, continuamos mientras los compañeros se van eh, sumando a nuestra clase. Estamos viendo un texto muy interesante que tiene que ver con, vamos a ver acá, con estudios, tienen que ver con una concepción de la literatura y la literatura como un mecanismo de supervivencia, un mecanismo también de empatía con los lectores y de identificación con los personajes. ¿Ya? Por ejemplo, el texto 5 que nombra más bien un elemento muy importante que es la toma de experiencia, es lo que sintetiza este concepto de lo que estamos revisando. ¿Ya? Vamos con el número 6. Dice, así, otro experimento con un grupo de 70 hombres heterosexuales que leyeron la historia de un estudiante homosexual. La aceptación de este comportamiento fue significativamente distinta según la inclinación sexual del protagonista se revelara más temprano o más tarde en la secuencia narrativa. En este caso, en particular, los participantes, que solo pasadas varias páginas supieron que el personaje era gay, mostraron después actitudes menos favorables hacia la homosexualidad, en contraste con aquellos que lo supieron desde un inicio. Curiosamente, este mismo Profe, fenómeno se repitió con el personaje ficticio de Tez Negra. Dígame. ahí yo me enredé, como que eso de después, no, después mostraron actitudes menos favorables. Ujú. ¿Sí? Ahí yo me enredé porque después la pregunta decía, de vocabulario decía, ¿qué crees tú que significa favorable? Y Ujú. decían puras cosas así como positivas. Y ahí yo Sí, entendí que era sí. como cosas negativas, Mm. Yo pues pensé como que el que profe se ellos no habían cachado equivocaba. que era. Ujú. Sí, igual, porque ahí están diciendo como que no se dieron cuenta que era gay, pero después cuando se Ujú. dieron cuenta que era gay, dijeron así como, ¿qué onda, cachai? Así como que poco menos casi lo denigran, un poco así. Entonces, Claro. entonces después la pregunta sale como que son cosas positivas, como que sí lo aceptan y cosas así, y yo quedé así como, ¿qué? Ujú. Sí, en eso tienes mucha razón, mucha razón. El texto, mira, acá hay una estrategia retórica que el texto intenta ser no tan políticamente incorrecto, ¿ya? Y es medio complicado poder interpretar esto. Lo que usted está haciendo, Francisca, y los que caen mucho en el error, es que están interpretando esta parte, pero el ejercicio de vocabulario contextual no le está pidiendo interpretar. ¿Me entiende? Es como si a ustedes le están pidiendo acá una resta y ustedes están haciendo una división, ¿ya? ¿La resta y la división están relacionadas o no? ¿Sí? La resta y la división, Sí, por Sí, supuesto que sí. sí. ¿por qué? Por supuesto que sí, están relacionadas, ¿ya? Y la interpretación y el vocabulario también están relacionados, pero
lo que les manda el ejercicio es hacer una actividad mucho menos compleja. Ya lo vamos a hacer cuando lo resolvamos, ¿ya? Pero cuando a mí me piden un ejercicio de vocabulario contextual, yo tengo que saber que no tengo que interpretar, ¿ya? No tengo que evaluar la información porque esos procesos son mucho más complejos. Tengo que hacer algo mucho más sencillo que lo vamos a hacer ahora, ¿ya? Vamos a leerlo de nuevo porque a mí no me quedó muy claro. Dice, así, en otro experimento con un grupo de 70 hombres heterosexuales que leyeron la historia de un estudiante homosexual, la aceptaron de este comportamiento, fue significativamente distinta según la inclinación sexual del protagonista, se revelara más temprano o más tarde en la secuencia narrativa. En este caso en particular, los participantes que solo pasaban varias páginas supieron que el personaje era gay, mostraron después actitudes menos favorables hacia la homosexualidad, en contraste con aquellos que lo supieron desde un inicio. Curiosamente, este mismo fenómeno se repitió con un personaje ficticio de tez negra. ¿Ya? Aquí lo que hizo Francisca, ¿ya? Y que es lo básico que hacemos mucho, y que, o sea, no es básico, sino que también es una operación mucho más compleja. Lo estás interpretando, pero el ejercicio te está mandando a ti que lo veas en el contexto, ¿ya? Ya lo vamos a ver en el contexto y ahí te vas a dar cuenta, chuta, de verdad, estoy razonando bien, pero el ejercicio me pide algo mucho más sencillo. Ya lo vamos a resolver, Francisca, ponga mucha atención en esta parte. Número 7, dice, otras circunstancias como el ambiente, la constante referencia a uno mismo, que se probó poniendo a leer a los voluntarios frente a un espejo, también influyen en la generación de este tipo especial de empatía, ¿ya? Aquí lo vuelve a recalcar, nosotros estamos hablando de la empatía y la lectura. Número 8, entre más recordatorios recibes de tu propia identidad personal, es menos probable que estés dispuesto a tomar la identidad de un personaje. Explica Kaufman. Tienes que ser capaz de llevarte a ti mismo fuera de la fotografía y perderte realmente en el libro para tener esta experiencia auténtica de tomar la identidad de un personaje, ¿ya? ¿Qué puedo reemplazar por dispuesto? ¿Mm? Recuerden que cuando aparezca una palabra, Arriesgados. ya arriesgado, dice, entre más recordatorios recibes de tu propia identidad personal, es menos probable que estés arriesgado, ¿ya? Que estés arriesgado o que aceptes tomar la identidad de otro personaje. Inclinado. Inclinado también, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí vamos nosotros construyendo entonces el campo semántico de esta parte y de este ejercicio de vocabulario contextual. Sigamos leyendo. Recuerden entonces la idea principal. La idea principal es esta cuestión de la empatía al leer. Y hay varios casos, nos presentan unos 3 casos. Por su parte, Livy aclara que la toma de experiencia, y vuelve a insistir en este concepto que es muy importante, es sumamente inmersiva, pues el lector reemplaza su yo con otro, en un proceso natural, aunque inconsciente, que pocos advierten, lo cual lo hace todavía más intenso y vívido, ¿ya? ¿Qué significará esto de inmerso? Inmerso. Según el contexto, tratemos de reemplazarlo. ¿A qué les suena a ustedes inmerso? ¿Mm? ¿Ellos? Sumergido, Muy bien. adentrado. Es sumergirse, profundizar. Eso es inmersión, ¿ya? Es una experiencia inmersa, es una experiencia de buceo, es una experiencia de ir a la profundidad de la lectura, ¿ya? 10. Finalmente, uno de los beneficios de este efecto de la lectura sobre la persona es que, a decir de Livy, los horizontes se amplían, llevando a los lectores a relacionarse ya desde su pensamiento con grupos sociales con los que de otra manera nunca entrarían en contacto. Muy bien, ya tenemos nuestro texto. Vamos entonces a resolver acá las alternativas. Dice, ¿cuál es el sentido del término temporalmente en el fragmento anterior? Temporalmente. ¿Ya? Vamos a ver el fragmento. Cuando ustedes le digan fragmento, tienen 2 posibilidades, ¿ya? 1, visualizar todo el párrafo, y 2, visualizar más bien la oración donde está predispuesto la palabra a sustituir.
Ya, en este caso, miren, fíjense acá, ¿hay algún punto seguido? No hay ningún punto seguido. Esta es solamente una oración. ¿Ya? Dice, Kaufman y Levy realizaron 6 pruebas distintas con 500 voluntarios, llegando a la conclusión de que las historias contadas en primera persona pueden transformar temporalmente la manera en que el lector se ve a sí mismo. ¿Ya? Temporalmente. Nosotros dijimos brevedad, dijimos rápido. Veamos qué nos dice la alternativa. Dice A, transitoriamente, porque la empatía del lector es solo de una duración limitada. B, instantáneamente, porque tan pronto el lector comienza a leer, comienza a experimentar empatía. Fugazmente, porque la duración de la empatía del lector es extremadamente corta. Rápidamente, porque a pocas páginas de un libro, el lector empieza a sentir empatía con el personaje. E indefinidamente, porque no puede saberse cuánto durará la empatía del lector. ¿Ya? Podemos ir reemplazando algunas, sustituyendo inmediatamente. ¿Cuáles sacamos? ¿Mm? Rápidamente, ¿o Ya, no? Porque suena rápidamente. como medio estúpido. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, rápido e indefinido no corresponde al instante de lectura. ¿Ya? Tenemos un instante que es muy corto, muy corto. Veamos entonces A, B y C. De A, B, C, ¿cuál podemos nosotros sacar? ¿Mm? ¿Será la empatía Eh, algo automático? la fugazmente se podría sacar, ¿o no? Ya, muy bien, porque la duración de la empatía del lector es extremadamente corta. Muy bien, no nos habla de una duración corta extremada, ¿ya? Sino que es un momento que igual es complejo, porque tú te tienes que sumergir en la lectura, ¿ya? Nos quedan dos, transitorio e instantáneo. ¿Por cuál nos vamos? ¿Será automático esto de que uno sienta empatía en la lectura? ¿Qué creen ustedes? ¿Será Es automático? que depende. ¿De qué depende? A ver. Depende, por ejemplo, si yo estoy leyendo un texto Ujú. y me gusta, obvio voy a sentir empatía. Ya, pero ojo, ojo ahí, Pablo. El texto dice que El texto no te dice si te gusta o no. Me estás diciendo otra cosa fuera del texto. Concentrémonos en lo que nos dice el texto. Depende de cuántas imágenes de uno mismo se tengan y mientras menos, más Ujú. capacidad de abstraerse y tener empatía. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Pero, por ejemplo, acá nosotros tenemos de nuevo, volvamos al texto. Tenemos dos alternativas acá, transitorio e instantáneamente. Veamos acá. Llegando a la conclusión de que las historias contadas en primera persona pueden transformar temporalmente la manera del lector se ve a sí mismo. ¿Ya? Temporalmente la manera en cómo nosotros nos vemos a sí mismos. ¿Será algo instantáneo o será algo transitorio? ¿Cuál es la alternativa correcta? transitorio. Excelente, transitorio. Porque la empatía es solamente un momento de transformación. ¿Qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, Francisca lee en Harry Potter a Hermione, ella se transforma transitoriamente. ¿Ya? Es un momento solamente que ella logra tener la empatía con el personaje. Muy bien, sigamos. ¿Cuál es el sentido del término favorables en el fragmento anterior? Vamos entonces al fragmento. Veamos los puntos acá. Está de aquí a aquí. Dice, en el caso particular de los participantes, que solo pasadas varias páginas, supieron que el personaje era gay, mostraron después actitudes menos favorables hacia la homosexualidad. ¿Ya? Menos favorables. ¿Ya? Veamos acá. ¿Qué nos dice el texto? Adecuadas porque la lectura motiva a tener un trato más apropiado con las personas diferentes. B, propensas porque mediante la lectura los lectores se ven impulsados a asumir las actitudes de miembros diferentes. C, condescendientes porque después de la lectura los lectores consideran que todo lo de miembros diferentes es aceptable. D, permisivas porque a causa de las novelas los lectores pasan por alto actitudes impropias de algunos miembros diferentes. E, amigables porque a través de las novelas los lectores se ven impulsados a sociabilizar más con los miembros diferentes. ¿Ya? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de estas alternativas es racista? Fíjense la pregunta. ¿Cuál será racista? ¿Permisivos?
Muy bien. Esa es la racista. ¿Cuál es la que te indica, por ejemplo, un deber? Que tú debes, por ejemplo, un deber causal. ¿Ya? Por ejemplo, si tú lees algo homosexual, ¿vas a tener mejor percepción de los homosexuales? ¿Adecuadas? ¿Adecuadas? Pero, ¿piensas? A ver, a ver, a ver, a ver. Veamos acá. Fíjense, iba esta, mira. Dice amigables porque a través de las novelas los lectores se ven impulsados a sociabilizar más con miembros diferentes. ¿Está hablando de sociabilización o de aceptación? No. No. Sacamos No dos. está hablando como de los tratos hacia los homosexuales. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos entonces estas tres, A, B y C. Dice condescendientes porque después de la lectura los lectores consideran que todos los miembros diferentes es aceptable. ¿Llego a esa conclusión? ¿El texto? ¿Chiquillos? No, pues nada que ver. Nada que ver, nada que ver. No, todo lo contrario. Nos quedan dos. Dice propensas porque mediante la lectura los lectores se ven impulsados a asumir las actitudes de los miembros diferentes. Fíjense en esto, impulsados a asumir. ¿Ya? ¿Les parece que, por ejemplo, este enunciado, impulsado a asumir, les parece algo más obligatorio o algo más libre? ¿Chiquillos? Obligatorio. Algo mucho más obligatorio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los significados. Veamos O la A, más que es la, obligatorio. veamos la A, que es la correcta. La A dice adecuadas, porque la lectura motiva a tener un trato más apropiado con las personas diferentes. ¿Ya? ¿Por qué es esto que si nosotros lo interpretamos es algo totalmente distinto? Porque hay que ver el contexto de dónde está. Actitudes menos favorables. Una actitud favorable, ¿ya? Una actitud favorable dice que el lector tendría empatía, ¿cierto? Pero acá solamente es tomado como favorable, no como menos favorable. Solamente vemos esto como contexto. Si tú te fijas, esas actitudes no fueron negativas. No fueron actitudes, por ejemplo, que nosotros vamos a identificar en el racismo. No. Fueron actitudes que finalmente, ¿ya?, fueron menos favorables o fueron, por ejemplo, hubo menos empatía. Finalmente, eso es lo que a nosotros nos invita el texto a evaluar si es que hubo empatía o no. ¿Ya? Esa es la alternativa correcta. Buscar entonces en este texto y en este ejercicio particular que es vocabulario contextual, ¿ya? Esta parte. Este es el contexto de la palabra. Menos favorable, favorable. ¿Ya? Cuidado con la interpretación. Hay que ver siempre en el contexto. Muy bien. Sigamos. ¿Tiene alguna duda, Francisca, que usted estaba preguntando por esta? ¿Mm? ¿Francisca? ¿Francisca? Es que la conexión es mala. ¿Qué? Ya, le estaba preguntando si tiene alguna pregunta adicional, porque hicimos el ejercicio que te interesaba también. Sí, es que tengo dos, pero no son del texto 6. Ya. Pero ¿te parece bien la estrategia? ¿Te fijaste lo que hicimos? Sí, sí. Vamos recapitulando. Entonces, lo que hicimos fue ubicar bien el fragmento, ubicar bien el contexto de la palabra a reemplazar o sustituir, Sí, sí. y luego fuimos acá descartando la información. ¿Ya? Muy bien, sigamos. ¿Cuál es el sentido de términos favorables en el fragmento anterior? ¿Ya? A ver, no. Va, ya le hicimos eso. Dice, ¿cuál es el sentido del término dispuesto en el fragmento anterior? Dispuesto, vamos a buscar dispuesto acá. Entre más recordatorios recibes de tu propia identidad personal, es menos probable que estés dispuesto a tomar la identidad del personaje. ¿Ya? Dispuesto como a asumir un desafío, ¿ya? O como aceptar, o como, por ejemplo, tener una posición a favor de esta actividad de empatía que es la lectura. Veamos qué nos dice entonces la alternativa. Dice, ¿cuál es el sentido del dispuesto en el fragmento anterior? ¿Ya? Dice, motivado porque el lector encuentra razones para tomar la identidad de un personaje. B, inclinado porque el lector siente la tendencia de tomar la identidad de un personaje. C, deseoso porque el lector aspira a tomar la identidad de un personaje. D, resignado porque el lector acepta tomar la identidad del personaje a pesar de sus inconvenientes.
Es impulsado porque una fuerza irresistible empuja al lector para tomar identidad del personaje. Ya, ¿cuáles de estas podemos descartar inmediatamente? Resignado. Resignado. ¿Y qué más? Impulsado igual, ¿o no? Impulsado también la sacamos. Deseoso, ¿sería deseoso? ¿Mm? ¿Sería deseoso? ¿Mm? Lector dice deseoso porque el lector aspira a tomar la identidad de un personaje. No, porque el lector no lo hace de manera consciente. ¿Ya? Sí. Dice inclinado porque el lector siente la tendencia a tomar la identidad de un personaje. Fíjense en los otros, mira, por ejemplo, motivado e inclinado. ¿Ya? Motivado dice encuentra razones. ¿Nos habla de razones para sentirnos identificados del personaje? No. 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 Por ejemplo, Francisca cuando dijo lo de Harry Potter, ahí mostró razones, si ustedes se fijan. Si el texto hubiera sido muy parecido a lo que nos mostró Francisca, así hubiera sido motivado. Dice inclinado porque el lector siente la tendencia de tomar identidad de un personaje. ¿Ya? Pero aquí también hay un acto de volición, como se dice, un acto de voluntad. Pero me parece que en la lectura no hay mucha voluntad ahí, sino que hay que sumergirse ahí. ¿Ya? Hay que sumergirse y finalmente uno encuentra, por ejemplo, ciertos elementos que a ti te permiten tener empatía con el personaje. ¿Cuál será entonces? ¿Cuál será? B, Inclinado. ¿o no? A ver, ustedes ya sacaron todas, pero necesito que razonen bien sobre cuál va a ser la... ¿Cuál será? Acuérdense que yo me sumerjo en el mundo del personaje. ¿Cuál será? Yo digo que la B. Ya. Acá hay que tomar más que más que el... ¿Impulsado? ¿Cómo? ¿Impulsado? Ya, pero impulsado ya lo descartamos. Ah, perdón, profe, no escuché. Ya, yo me quedo entre B y C, pero necesito una justificación. Yo digo que B ¿Ya? porque el lector no aspira a tomar la identidad del personaje porque lo hace inconscientemente, como dijo Lucas. Entonces, como que siente la tendencia, pero a la vez también lo hace inconsciente. Ya. Yo digo No lo que aspira. Pero el texto también dice que el personaje, nosotros buscamos, ¿cómo se dice? Empatizar con el personaje encontrando similitudes en nuestra personalidad, po. Así Ujú. que Sí. ya no sé en lo que creer. Acá yo les recomiendo que se fijen más en la justificación que en la palabra. Por ejemplo, cuando acá dice siente la tendencia, ¿ya? Es porque hay razones o hay justificaciones para hacerlo. Pero acá hay algo más de gusto en la C. ¿Por cuál nos vamos? ¿Nos inclinamos más por las razones o por el gusto de la empatía? ¿Mm? no, yo diría, por lo menos yo diría la C. ¿Ya? ¿Qué más dice C? ¿Qué más dice C? Bueno, se Yo dice también C digo el desuso. porque es la C. Esa es la respuesta correcta. ¿Ya? Simplemente porque acá Ah, ya, me equivoqué entonces. hay que entender acá que el texto no te está poniendo razones para tú convencerte de que hay que ser empático con el personaje. Lo que está haciendo es que tú te tienes que sumergir y esa inmersión, ¿ya? No es por razones, es por gusto, ¿m? Es por deseo. Tú te sientes interpelado por el personaje para poder comprenderlo y finalmente, como se dice, ponerte los zapatos del personaje. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Ese estaba difícil, ese estaba difícil. 27. La intención del autor la intención del autor del texto anterior es, ¿cuál será la intención? A, dar a conocer una investigación desarrollada en el campo de la literatura. B, motivar a las personas que adquieran el hábito de lectura. C, ponerse de manifiesto los vicios que se producen en el hábito lector. D, explicar la finalidad de la literatura al interior de la cultura. E, manifestar su desacuerdo con respecto a las conclusiones de Kaufman y Libby.
Rápidamente. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál será? Rápidamente. ¿Cuál creen ustedes, chiquillos? Yo puse A. ¿Ya? ¿Quién más puso A? ¿Qué más Yo puede también A? puse la A. Ya, muy bien, muy bien. Es la alternativa A. No te está motivando, ya no nos está diciendo es bueno leer. Por ejemplo, te pone manifiesto los vicios, tampoco está diciendo es malo leer. Explica la finalidad de la literatura al interior de la cultura. Si bien en los primeros párrafos, en el 1 y 2, habla sobre la cultura, pero es más para contextualizar. Pero no es la intención del autor, en definitiva, como una evaluación entera del texto, sino que simplemente da a conocer una investigación desarrollada en el campo de la literatura. Excelente. 28. Pongan atención, dice, ¿cuál de las siguientes opciones representa el mejor título para el texto leído? Vamos a ver el mejor título. A, literatura y conciencia cívica. Eso me parece que no, ¿no? Chao con la A. Está descartada automáticamente. Literatura y homosexualidad, Menos. Tampoco. tampoco. Muy bien. Lo que están haciendo ahí, chiquillos, es que si bien, voy a detenerme aquí un poquito, si bien, por ejemplo, ustedes pueden rastrear esta información, ¿ya? No es la información que permanece en el texto, así que están haciendo muy bien el razonamiento. Dice C, la psicología de los personajes literarios. D, la ciencia aplicada a la literatura. Y E, empatía entre lectores y personajes. Yo puse esa. Muy bien, es la E. Excelente. Excelente. Ahí tenemos la alternativa correcta. Bien, sigamos con la 29. Dice, a partir de la lectura se desprende que la toma de experiencia es... Toma de experiencia. ¿Dónde está esa cuestión? Ay, se me perdió a mí también. Acá está. Toma de experiencia. Aparece 2 veces en este texto. Dice, en cuanto a los factores que encuentran de fondo en este fenómeno, denominado toma de experiencia, parece ser que uno de los más importantes es que aquellos rasgos de personalidad que el lector pudiera encontrar similares entre sí y la ficción. Ya. Ese y... Toma de experiencia. Por su parte, Livia aclara que la toma de experiencia es sumamente inmersiva. Ya. Entonces, la toma de experiencia tiene que ver con la identificación con el personaje. Vamos entonces para abajo. Ya. Dice, ¿qué es lo que significa esto de toma de experiencia? ¿Qué se desprende del texto? A, un mecanismo de supervivencia desarrollado por la cultura. B, un experimento de Kaufman y Livy en torno a los personajes literarios. C, una empatía en los lectores con respecto a lo que leen en las obras literarias. D, aceptación de las minorías sexuales y étnicas a través de la literatura. E, formación de una identidad personal que se adquiere a través de la literatura. ¿Cuál será, chiquillos? ¿De qué estaba hablando esto de toma de conciencia? Toma de conciencia con el personaje. ¿Qué tiene que ver? Si quieren vayan descartando igual. No me enojo. Escriban en el chat. ¿Ya? Vamos trabajando. Vamos trabajando. ¿Cuál será la alternativa correcta? Yo creo que se puede descartar la B porque es como muy, Muy bien. no tiene nada que ver con la toma de experiencia en sí, solo explica el contexto El contexto de la... y los estudios. Excelente. Yo te voy a ayudar con otro. Dice, por ejemplo, un mecanismo de supervivencia desarrollado por la cultura, tampoco tiene que ver con eso, porque no corresponde a los párrafos donde está la toma de experiencia como elemento de análisis. ¿Ya? Ese mecanismo de supervivencia está en los primeros párrafos, pero no está donde se encuentra este enunciado. ¿Qué más puede ser? Yo opino que la C. Muy bien, la C. Excelente. Dice, una empatía entre los lectores con respecto a lo que leen en las obras literarias. ¿Ya? Esta toma de experiencia, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver, por un lado, con la empatía y tiene que ver con sumergirse en la lectura. Muy bien. Sigamos. Nos quedan 2, chiquillos. O sea, 3. Sí. La lectura anterior se afirma que, ya, aquí vamos entonces al contenido más bien literal. Dice, la toma de experiencia es un fenómeno estrictamente literario. ¿Ya? Dice, toda obra literaria es capaz de generar la toma de experiencia de los lectores. ¿Ya? C, la literatura es capaz de cambiar la forma en que percibimos a los demás.
D, la buena literatura es aquella que genera un sentimiento empático en los lectores. Y E, no puede producirse toma de experiencia en los lectores que sean muy avesados. ¿Cuál será? Aquí. Descartan una y yo les ayudo con otra. ¿Cuál será la alternativa correcta? ¿Mm? Vamos dialogando, chiquillos, nos queda poquito. Yo creo que es la C. Ya, muy bien. La literatura es capaz de cambiar la forma en que percibimos a los demás. Ahí está. Todo esto, por ejemplo, que tiene que ver con la toma de experiencia, ¿ya? Que tiene que ver con un mecanismo que es auténticamente humano, que es parte de la evolución, y que también está, por ejemplo, en las personas cuando identifican ciertos rasgos que sean importantes para ellos en los personajes, ¿ya? Todo este mundo es capaz de cambiar la forma en que percibimos a los demás. Por eso están a propósito, por ejemplo, la experiencia sobre la homosexualidad, la experiencia sobre las personas, por ejemplo, de minorías, en este caso la minoría negra, que forman parte también de una experiencia lectora. Si tú lees, por ejemplo, no sé, antes mi mamá me contaba que leía La cabaña del tío Tom, ¿ya? Un texto muy antiguo, que hablaba sobre la explotación de los esclavos de los esclavos norteamericanos en la guerra civil. Eso se leía antes, por ejemplo, acá en Chile, y tenía que ver con todo el fenómeno de la esclavitud. Entonces uno lo leía ese libro y salía mucho más empático con respecto, por ejemplo, a esas minorías, ¿ya? Sigamos acá. Dice 31. ¿Qué relación se establece entre el párrafo 5 y el 6 del texto leído? El párrafo quinto. Fíjense acá cómo se estructura esta pregunta. ¿Qué relaciones se establecen en el párrafo 5 y 6 del texto leído? El párrafo 5. Finalmente te está preguntando por el párrafo 5, ¿ya? Vamos al 5. ¿Qué dice el párrafo 5? Dice 5. En cuanto a los factores que se encuentran en el fondo de este fenómeno, denominado toma de experiencia, puede ser que uno de los más importantes es que aquellos rasgos de personalidad que el lector pudiera encontrar similares entre sí mismo y la ficción deben aparecer pronto en la historia, ¿ya? Fíjense acá que era esto de, entre 5 y 6, esto de la prontitud de la información, ¿ya? Tenemos por una parte el proceso de empatía y la información que produce ese proceso de empatía, ¿ya? Esa es la relación. Veamos entonces. 31. Dice A. Define el concepto de toma de experiencia mientras el sexto establece una clasificación en torno al mismo. B. Caracteriza cierto tipo de obras literarias en tanto el sexto ejemplifica uno de estos tipos. C. Alude a la estructura argumental de las obras literarias en tanto que el sexto replica cómo ésta se replica en la vida real. Dice D. Señala las causas de toma de experiencia, mientras el sexto lo explica mediante ejemplos de obras conocidas. Y E. Establece las condiciones para que se produzca la toma de experiencia, mientras que el sexto lo explica mediante un ejemplo concreto. ¿Ya? Veamos, vamos descartando. ¿Habló de obras? ¿De algún libro conocido? ¿Chiquillos? ¿Pudieron identificar algún libro conocido en el texto? Nos quedan 8 minutos, vamos trabajando. ¿Ah? ¿Pudieron entonces ustedes establecer un texto conocido? Yo no. Muy bien, no, por supuesto que no. Entonces la E y la B se van para afuera, ¿ya? Dice, define el concepto de toda experiencia. Tampoco hay una definición, ¿ya? Hay ciertas características, pero no lo define, ¿ya? Muy bien, entonces la A tampoco es la A. Tenemos C y E afuera, nos queda B y D. Dice, caracteriza cierto tipo de obras. Ah, no, B está fuera B. Fuera B. Nos queda E y C. Dice, alude a la estructura argumental de las obras literarias. Tampoco habla de estructura. Por tanto, ¿cuál es la alternativa correcta? ¿Cuál será? ¿Cuál será la alternativa correcta, chiquillos, acá? La E. La E, excelente. Establece las condiciones para que se produzca la toma de experiencia, mientras que el sexto lo explica mediante un ejemplo concreto, que es la relación de la lectura con la homosexualidad y con las minorías negras. Excelente. Dice el último, dice, el noveno párrafo señala que la toma de experiencia es inmersiva. ¿Por qué? Recuerden esto de inmersión.
Ya, ahora vamos a un ejercicio de C3 que implica ya, perdón, de C2 porque es interpretación. Sí, interpretación. ¿Ya? Veamos acá. Se produce de forma inconsciente sin que el lector se percate. B. Altera todos los rasgos de personalidad del lector. Pues eso parece una enfermedad, ¿no? O sea, por fuera. D. C. Genera un cambio definitivo en la manera de pensar de los lectores. D. La personalidad del lector es desplazada por la de otro. Eso también parece una enfermedad. Chao. B y C. D. Afuera. Y E. Permite al lector entrar en contacto con otros grupos sociales. ¿Cuál será? Entrar en otros grupos sociales. ¿Mm? ¿Cuál creen ¿Cuál ustedes, chicos? dijo para afuera, profe? Para afuera, la D y la B. Y la C también, porque recuerden que el cambio en este proceso de empatía y de inmersión es momentáneo. Tenemos dos alternativas. Sería la A, se produce de forma inconsciente sin que el lector se percate, y E, permite al lector entrar en contacto con otros grupos sociales. ¿Quieren revisar el contexto? A mí me parece que es necesario revisar el contexto. Veamos entonces, vamos para atrás. Aquí está. Finalmente, uno de los beneficios de este efecto de lectura, ¿ya? No, acá está. Por su parte, Livy declara que la toma de experiencia es sumamente inmersiva, pues el lector reemplaza su yo con otro, en un proceso natural, aunque inconsciente, que pocos advierten, lo cual hace todavía más intenso y vívido. ¿Ya? Se reemplaza un poco. A ver, espérate. Creo que me falta un poco de contexto. Dice, generalmente uno de los beneficios de este efecto de la lectura, fíjense que está hablando del efecto. El efecto de la toma de experiencia y la inmersión, ¿ya? El efecto de la lectura sobre una persona es que, al decir de Livy, los horizontes se amplían, llevando a los lectores a relacionarse ya desde su pensamiento con grupos sociales con los que de otra manera nunca entrarían en contacto. Acá hay una cuestión muy de pillería, espero que se den cuenta. Espero que se den cuenta. ¿Cuál es la alternativa correcta? Y después las vamos a resolver. ¿Cuál será? Chiquillos. Tenemos A y E. ¿Cuál será? Nos quedan 4 minutos. Vamos, chiquillos, ustedes pueden. ¿Cuál será? Quedo pensando en la Yo A, digo que pero me está haciendo dudar. Ya. Veamos qué nos dice el chat. Ya. Yo digo que la A porque Ujú. dice que permite entrar en contacto con otros grupos sociales y no, que yo me acuerdo no sale eso. A ver, veamos. Lo que pasa acá, chiquillos, es que dice, el noveno párrafo señala que la toma de experiencia es inmersiva. Pero fíjense que es el noveno párrafo. Ah, ahí está la pillería. Vamos a ver si lo leímos bien. ¿Ya? Dice, por su parte, Livy aclara que la toma de experiencia es sumamente inmersiva, pues el lector reemplaza su yo con otro, en un proceso natural, aunque inconsciente, que pocos advierten, lo cual lo hace todavía menos intenso y vívido. ¿Ya? Ahí está, ahí está. ¿Ya? Y finalmente, uno de los beneficios de este efecto de la lectura sobre otro, es decir, es que esto habla de otra cosa. Si se fijan, tenemos que ver la cuestión natural, inconsciente del reemplazo. La cuestión natural e inconsciente del reemplazo. Entonces, la alternativa correcta, ¿cuál será? ¿Mm? ¿Cuál será? La E, entonces. Es la E. Es la E. Porque a ti te dice ya, si bien te dice acá el noveno párrafo, pero tú tienes dos conceptos acá. Toma de experiencia e inmersión. Y fíjense aquí que si bien dice el noveno párrafo, ¿ya? Yo tengo que leer los dos últimos párrafos para entender la relación entre estos dos conceptos. Por eso es una pillería esta cuestión, porque parece ser, miren, fíjense aquí en la estructura de la pregunta. Dice, el noveno párrafo señala, ¿ya? Acá dice señala, pero no dice se afirma, ¿ya? Recuerden, cuando se dice se afirma, ahí yo puedo, por ejemplo, identificar solamente el elemento. Pero acá cuando hay una señal, ¿ya? Te está diciendo, ojo, tú tienes que interpretar en esta parte. Tienes que interpretar y por eso se rescatan los dos últimos párrafos. Esa era la pillería de este último ejercicio. La alternativa correcta entonces es
la D. Ahí está. ¿Ven? Entonces ahí llegamos. ¿Qué les pareció? ¿Muy difícil? Veamos acá. No. ¿Qué nos dice el chat? Escucha la cuestión. Claro, porque esta cuestión hay que saber los ejercicios. Los ejercicios son la clave para poder entender el procedimiento. ¿Ya? Recuerden que siempre la literatura, en este caso, por ejemplo, esta de una programación textual de un texto no literario, pero implica conocer la estructura y conocer también, porque recuerden que la PSU, PTU, o como se llama, también es un tipo de texto, ¿ya? Y este tipo de texto, que es un examen, ¿ya? Implica que ustedes vean algunas habilidades cognitivas, pero tienen que saber identificarlas. Ustedes ya tienen esas habilidades, pero vamos a aprender en este curso a depurarlas a través de ejercicios y a través de algunos elementos teóricos. Bien, chiquillos, nos queda un minuto. Nos vamos entonces a empezar a despedir. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos entonces el día martes. ¿Ya? Chao, chao. Chao, Chao, profe. chao. Chao, profe. Chao, chao. No alcanzamos a interactuar mucho, pero espero que les haya gustado. Nos vemos. Ahí va a estar, les voy a avisar cuando lo suba y voy a subir entonces también los 15 ejercicios de esta semana. Nos vemos. Chao, chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.